clases. Bueno, me imagino que ya todos estamos atentos. Vamos a hacer un pequeño trabajo de análisis y vamos a también presentarlo como en la anterior clase a mi teléfono particular y vamos a resolverlo entre todos ustedes, ¿no? La pregunta es la siguiente. Enseguida voy a compartir pantalla. Bien. Eh, ese es el planteamiento de problema y ese tipo de problemas también son reales que se ven día a día. El problema es el siguiente, nos dice Marcos quiere hacer la inscripción de transferencia de una propiedad ubicada en la zona Héroes del Chaco con una superficie de 1000 metros cuadrados. El folio real en dominio refiere exfundo en la ubicación, ¿no? Y derechos reales le observa que previamente debe presentar el plano y certificado de lote de la propiedad. ¿Por qué? Porque uno en primer lugar dice exfundo, ¿no? Esa es la observación. ¿Cuáles son los obstáculos que se nos presentan en la alcaldía? Nos dicen de que no nos van a poder entregar el plano y certificado de lote, plano y certificado de lote, porque la planimetría de la urbanización aún no está aprobada, siendo que esta está en proceso de homologación. Ya, prácticamente la alcaldía no nos quiere entregar el plano y certificado de lote. La pregunta es, ¿será que Marcos puede inscribir la transferencia de propiedad? Si así fuera, ¿cuáles podrían ser los documentos de respaldo que debería presentar a oficinas de derechos reales? Como opción A. En la opción B, Marcos tendría que esperar a que se apruebe la planimetría de la urbanización para que la alcaldía pueda extenderle el plano y el certificado de lote. No sabemos cuánto tiempo, ¿no? Puede ser un mes, 2 meses, un año en el tema de planimetrías para la aprobación. Pueden ser incluso años, ¿no? La opción C, la alcaldía puede entregarle otro tipo de certificación para que pueda inscribir en derechos reales. Esa es la pregunta, estimados compañeros, ese es el planteamiento, estimados colegas, ese es el planteamiento del problema. Nos vamos a dar unos 10 minutitos para que puedan hacer la respuesta, si corresponde o no corresponde, qué documentos podemos presentar y me lo mandan por favor a mi WhatsApp también. ¿Ya? No sé si es que existe alguna pregunta, si de Doctor, sí, por pronto no está favor, claro. su número de WhatsApp, por favor, gracias. Ya. La anterior también hemos hecho la entrega de trabajos, colega, ¿ya? Al mismo número, por favor. Al 655-67-639. 655-67-639.
Bien, mis estimados colegas, ya estamos en tiempo. Simplemente me han pasado alrededor de 3 personas. Vamos a darles unos minutitos más, ¿ya? No se olviden dejarme sus datos también en los mensajes que me manden, por favor.
Bien, nos damos unos 2 minutitos más y vamos a empezar a cederles la palabra para que puedan fundamentar y ver el criterio Ay, del pásame por ese qué lápiz y ese marcador, amor. posible o no. Se me ha caído, por favor. Bien, mis estimados colegas, yo creo que damos continuidad. Bueno, esta es la pregunta que hemos planteado. Y dice nuevamente, Marcos quiere hacer la inscripción de transferencia de una propiedad. Esta propiedad está ubicada en la zona Héroes del Chaco, con una superficie de 1000 metros cuadrados. Quiero que tomen atención a la superficie, 1000 metros cuadrados. El folio real en dominio refiere ex fundo. Ya hemos conocido a qué nos referimos con dominio. Y derechos reales le observa que previamente debe presentar el plano y el certificado de lote de la propiedad, otorgado obviamente por el GAMEA o por el GAM, ¿no? Gobierno Autónomo Municipal. ¿Cuáles son nuestros obstáculos? La planimetría de la urbanización no está aprobada, siendo que está en proceso de homologación. Las preguntas que nosotros nos hacemos es, ¿será que Marcos puede inscribir la transferencia de propiedad? Si así fuera, ¿cuáles podrían ser los documentos de respaldo que debería presentar a oficinas de derechos reales? La opción B. Tendrá que esperar a que se apruebe la planimetría de la urbanización
para que la alcaldía pueda extenderle el plano y el certificado de lote. Y la opción C, la alcaldía puede entregarle otro tipo de certificación. Vamos a cederle la palabra, por favor, al colega Raúl Santos Herrera Quispe y vamos a escuchar cuál es su criterio. Por favor, ¿está Raúl Santos Herrera Quispe? Por favor, la doctora Cindy López. Hola, lindo hermano. Respecto a Cindy la López. pregunta y de acuerdo. Sí, doctor, ¿me escucha? Ahora sí, lo escuchamos. Hola. Ya, doctor. Bueno, en cuanto a mi respuesta, considero que debería esperarse la aprobación de la planimetría. En experiencia personal, sí he chocado en estos casos y sí Derechos Reales me ha pedido el plano. Ahora, para sacar, y también es un requisito que Derechos Reales pide, ¿no? Para la transferencia. O para sacar también el certificado catastral, también te pide el plano. Entonces, considero que deberíamos esperar a tener la aprobación de la planimetría antes de la transferencia. Gracias, doctor. Bien, hay un criterio que nos dice que deberíamos esperar a que la alcaldía apruebe la planimetría. Necesitamos urgente inscribir esta propiedad y no sabemos cuánto tiempo pueda tardar, ¿no? Porque una planimetría demora alrededor de un año, inclusive se prorroga un poco más. Vamos a pedir la intervención del colega Juan Gabriel Ayala Alarcón, por favor. Buenas noches, doctor. Buenas noches, compañeros. Bueno, a mi ¿Cómo está? Muy criterio, buenas noches. podría pedir alguna otra certificación de la alcaldía. No estoy seguro, pero creo que se emitía un precatastro, un catastro previo, y se podría subsanar con esa certificación. Esa sería mi respuesta, doctor. Nuevamente, colega, no te hemos escuchado muy bien. Doctor, para mí sería la respuesta, la opción C. ¿Se podría entregar algún otro tipo de certificación por parte de la alcaldía? ¿Qué otro tipo de certificación sería? No estoy muy seguro, pero creo que se emite un precatastro. Entonces, un preplano, y con eso se podría subsanar la observación. Bien, muchas gracias, estimado doctor. A nuestro colega Santos Cruz Quispe, por favor. Buenas noches, doctor, ¿me escucha? Sí, muy bien, estimado doctor, gracias. Bueno, dentro de la problemática que se planteó, en realidad tengo conocimiento que la alcaldía, las certificaciones que extiende no son de carácter definitivo, simplemente pueden ser como un medio de información temporal o quizás para realizar algún otro tipo de trámite, no siempre para ingresar a derechos reales. En esa parte podríamos ver en ese sentido. Entonces, para la inscripción sobre el presente caso en el tema,
podría, digamos, utilizarse ciertas certificaciones para otro tipo de procesos, pero en el presente análisis debería esperarse aún la aprobación de la planimetría según mi punto de vista, ya que en relación a los certificados sí se podría otorgarse, como dije, otro tipo de certificaciones similares, pero en el presente deberíamos esperar a la aprobación de la planimetría. Ese sería mi punto de vista. Bien. La colega Rosy Yanis Aguilar, por favor. No, igual nos dice que se apruebe la planimetría. ¿Por qué deberíamos esperar a que se apruebe la planimetría, estimada doctora Rosy Yáñez? Creo que no está conectada. Hola, buenas noches. Al doctor Luis Gemio Salinas, por favor. Doctor, Sí, doctora, la escucho. hoy. Doctor, Sí, Rosy la Yanis escucho. le habla. Buenas noches. Un poquito más fuerte, por Eh, favor, estimada doctora. hola. Sí, Doctor, como indicaba en la pregunta que usted hizo, yo mandé mi respuesta, ¿no? En base al inciso B, toda vez que derechos reales, al momento de ingresar, ¿no? Para el respectivo registro, te pide el plano aprobado y el certificado catastral emitido por la alcaldía. Entonces, por eso mandé mi respuesta con la opción B. ya. El otro colega he visto que tiene otro criterio, el doctor Luis Gemio Salinas, por favor, la última intervención. Doctor, buenas noches. ¿Cómo está, estimado doctor? Eh, bueno, en primera instancia hay municipios que no otorgan el catastro municipal, entonces solamente generan el plano aprobado. Y por otro lado también se podría hacer por orden judicial. Bien. Gracias, doctor. Muchas gracias, estimado doctor. Tenemos un arquitecto en el inscrito en la clase. Por favor, voy a pedirle a que nos pueda ayudar, por favor, con esta problemática. Si es que la alcaldía nos puede otorgar otro tipo de certificación para poder Previo a eso, inscribir doctor, ¿puedo nuestro dar mi derecho punto de tributario. vista? ¿Sí? Bien, buenas noches, doctor. He visto ¿Cómo casos, está? doctor, referente a la pregunta, en los que generalmente en algunas urbanizaciones donde tienen problemas o no cuentan con planimetría, muchos vecinos han accedido a obtener el catastro provisional mediante una declaración jurada ante notario de fe pública, donde ellos deslindan todo tipo de responsabilidad. Usted sabe que la alcaldía no otorga derecho propietario, doctor. Entonces, bajo ese aspecto, han podido sacar un catastro provisional e inscribirlos en derechos reales, cumpliendo todas las formalidades, ya sea el pago de impuesto a la transferencia, escritura pública, último impuesto pagado y todo lo que corresponde de ley, doctor. Ese sería mi punto de vista. Gracias. Muchas gracias, doctor. ¿Hay algún arquitecto que esté en nuestro diplomado? Por favor, si nos puede decir qué otro tipo de documento también te otorga la alcaldía. Bien.
Estimados colegas, son muy buenas las intervenciones y los criterios. Algunos nos dicen de que tenemos que esperar porque si no tenemos aprobada la planimetría, ¿cómo es que vamos a inscribir nuestro derecho propietario? Otros dicen que es posible que te entreguen otro tipo de certificación, toda vez de que toda certificación es provisional, ya que la alcaldía no te otorga el derecho propietario. Asimismo, se hablan sobre declaraciones juradas voluntarias. Y tenemos otra potestad o otra opinión donde nos dicen que también podría ser por vía judicial, ¿no? Los requisitos están ahí. Uno justamente en la evaluación van a estar ese tipo de preguntas y requisitos en los cuales debemos dar nuestro punto de vista si es que creemos que está bien que se soliciten estos requisitos o no están bien. Empero, como cumplimiento para la inscripción en derechos reales, nos piden, ¿no? De que tengamos que registrar, bueno, para el registro de la compraventa tendremos que tener la escritura pública de compraventa, el impuesto anual de la última gestión, el impuesto a la transferencia, el plano aprobado por la alcaldía, que corresponda y o el certificado catastral a nombre del comprador o del vendedor actualizado, la cédula de identidad de los vendedores y compradores y ya, y todos los otros requisitos. Cuando les he hecho mención a la observación, les he dicho que también veamos el tema de la superficie. Son 1000 metros cuadrados. ¿Alguien tiene algún criterio sobre el tema de la superficie, estimados colegas? En dominio dice que es exfundo. Bien, ustedes saben, mis estimados colegas, que supongamos y pongamos un poquito, modificaremos tal vez un poquito el tema de la pregunta. Supongamos de que este tema de la transferencia es de vital importancia que se inscriba, ya que tal vez el propietario pretende obtener el dinero para poderse sacar, bueno, para sacar un crédito y tiene ese problema, ¿no? Y por detrás hay un tema de vida o muerte por el tema del COVID, que tienen que pagar un gran monto económico al hospital, por ejemplo. Y Derechos Reales nos hace esta observación. Cuando nos dicen que es exfundo, estimados colegas, Derechos Reales presume de que no ha presentado la certificación del INRA donde dice que es área no rural. Y obviamente que si dice que es exfundo, la única forma de poder modificar a urbanización es a través de un plano y certificado de lote donde diga cuál es la actual denominación hoy en día de ese folio real en la parte de ubicación. Entonces, si tiene 1000 metros, también para registrar en este caso la compra-venta, debería presentarnos la cesión de áreas, ¿no? Ustedes saben que superficies mayores a 1000 metros tiene que tener cesión de áreas, lo que significa que ya no estarían siendo los 1000 metros exactos, sino en materia de transferencia sería mucho menor, porque tendríamos que manejar la relación del 60 y 40%. 40% para el tema de la cesión de áreas y el 60% para el tema de la propiedad, ¿no? Independientemente de que esto sea una división o partición. En el criterio mío y en el análisis que hemos hecho con distintos colegas, no vulnerando ni apartándonos de los requisitos que son el plano aprobado por la alcaldía,
Y existen antecedentes también de que se ha podido hacer ese tipo de inscripciones. Entonces, ¿qué documentos tendría que presentar yo para poder solicitar y que Derechos Reales haga el análisis respectivo? Evidentemente, estimados colegas, la alcaldía te entrega otro tipo de certificaciones. Y una de esas certificaciones, y lo vamos a ver también en los casos de las ventas perfectas. ¿Cuáles serán las ventas perfectas? Ya, vamos a ver ese tema después. Como les decía, la alcaldía nos va a poder otorgar otro tipo de certificaciones. Entonces, una de esas certificaciones nos va a decir de que la planimetría no está aprobada y que aún se encuentra en saneamiento, por ejemplo. ¿Ya? Asimismo, nos va a entregar otra certificación donde diga, como ustedes muy bien lo han dicho, de que la alcaldía no otorga el derecho propietario. Entonces, aparte de informarnos, como en las certificaciones de la Ciudad del Alto, en la parte del dorso, te dicen de que, en primer lugar, la presente matrícula no se encuentra aprobada la planimetría, ¿no? Te entregan esa. Asimismo te hacen y te dicen y refieren a que en la presente propiedad no se ha hecho todavía el trámite de división y partición y cesión de áreas. En otras palabras, nos está dando otra certificación donde dice que está en proceso de saneamiento y donde dice que todavía no se ha hecho la relación de la cesión de áreas que debería tener. Pero tampoco te obstaculiza y te dicen no lo puedes presentar. Esta certificación es válida para informes a derechos reales, más no constituye, te dice, ¿no?, el derecho propietario. Entonces, con esos documentos, sin que sea un plano aprobado o certificación catastral, pero siendo un documento que te está entregando la alcaldía, sí puedes hacer el registro en derechos reales, apelando siempre al criterio de la buena fe, la objetividad y a la constitución política del Estado, donde refiere a que las personas tienen el derecho a la propiedad, ¿no? En ese entendido y con estos documentos, más por la superficie que refiere acá, que son 1000 metros, y dice exfundo, tendré que solicitar a Derechos Reales un informe de tradición a origen o de tradición, que es uno de los requisitos que te pide también, en este caso, el INRA. Tendré que solicitar la certificación de área no rural. Entonces, con todos estos documentos, estaría demostrando, en primer lugar, de que esa área, si bien es cierto que era exfundo y que era fruto, por ejemplo, de un título ejecutorial, hoy en día es un área no rural y de que se encuentra libre de saneamiento en el tema del INRA, por ejemplo, ¿no? Y la alcaldía me otorgará otra certificación donde dice que justo en ese lugar, por ejemplo, se está aprobando recién la planimetría. ¿Ya? Con estos documentos, o también con estos documentos, más todos los otros documentos inherentes que nos están pidiendo, como la escritura pública de compra-venta, bueno, de transferencia, el último impuesto municipal, entre otros, podré solicitar la inscripción en derechos reales. ¿Está bien, estimados colegas? ¿Se entiende? Sí, doctor. Bien. Es de eso de lo que se trata, mis estimados colegas, poder ver soluciones a cada trámite. El tema de que
de que esté en un proceso de saneamiento la alcaldía en cuanto a la aprobación de la planimetría, no significa de que Derechos Reales pueda objetarnos la inscripción, toda vez de que se estaría vulnerando el derecho a la propiedad consagrada en la Constitución Política del Estado. Y se han visto muchos casos, estimados colegas, que a la obstaculización de este tipo de trámites, la persona ha hecho y ha interpuesto oficios ante, en este caso, el Consejo de la Magistratura, dando a conocer este tipo de obstaculizaciones que estaría realizando Derechos Reales. Y obviamente, cuando te pidan un informe de Derechos Reales se va a sustentar en cuanto a la normativa, pero apartándonos un poquito de la normativa, se ha sugerido también de que se puedan hacer las inscripciones, porque no se está vulnerando nada, ¿no? Asimismo, en esa certificación, claramente la misma alcaldía le está diciendo al actual propietario que no se ha hecho la cesión de áreas. ¿Qué significa ello? De que posteriormente tiene que hacer su cesión de áreas. Y obviamente ya se da cuenta el propietario de que cuando se haga la cesión de áreas, la superficie ya no va a ser 1000 metros, de que obviamente va a ser menos de los 1000 metros. ¿Ya? Bien, no sé si existe alguna pregunta. Hasta ahí, mis estimados colegas. Y si no, Doctor, buenas noches. sí. Doctor, usted decía de que para la inscripción de superficies mayores a iguales o mayores a 1000 metros, tiene que contar con una certificación de cesión de áreas. ¿Este aspecto se encuentra en alguna normativa, doctor? Sí, este tema de la cesión de áreas está normado, estimados colegas. En este momento no lo recuerdo, pero lo voy a subir para la siguiente clase y en la siguiente clase les voy a mencionar. Y es de aplicación general, ¿no? Generalmente a nivel nacional es que te van a pedir ese tema de la cesión de áreas. Y la propia alcaldía es la que te va a solicitar hacer la cesión de áreas. Y la relación en todos los municipios que yo he visto es del 60-40. ¿Ya? Ahora, estimados colegas, vamos a ver esta parte de que también vamos a ver cuando existen transferencias perfectas, vale decir que han sido de un fruto de un proceso de remate judicial, se consideran ventas perfectas. Vamos a ver que en estas ventas perfectas, por si acaso, en la normativa, en el instructivo 040, no nos hablan sobre transferencias de ventas perfectas, o sea, ventas judiciales. No existen, que han sido frutos de un remate. Entonces, ¿cuáles creen ustedes que deberían ser los requisitos para poder presentar a Derechos Reales? Igual, Derechos Reales te va a decir en el mismo planteamiento. Previamente, presénteme el plano y certificado de lote. Pero en la normativa, si es que ustedes pueden revisar, no existe transferencias por remate. Corrección de datos, corrección de datos técnicos, aceptación de herencias, compras, ventas, subinscripción, aclaración de mayoría de edad, subinscripción de cambio de tipo de inmueble, inscripción de cancelación judicial y o voluntaria, inscripción de cancelación parcial, inscripción de anotación preventiva judicial, inscripción de cancelación de anotación preventiva, inscripción de gravámenes, cancelación de usufructo, anticipo de legítima, venta de propiedad agraria, subinscripción para ingresar superficies de la matrícula, venta de pacto de rescate. Vamos a ir viendo todos estos puntos la siguiente. El leasing o arrendamiento financiero. En los trámites de inscripción de gabinete, ¿qué trámites van a ser? La matriculación de inmuebles, no hay las ventas judiciales hasta ahí. Matriculación de inscripción de transferencias, bienes inmuebles de propiedad
del Estado y demás entidades territoriales autónomas, la regularización del derecho propietario mediante la Ley 247, inscripción de fusión, inscripción de usucapión, inscripción de división y partición, individuación y registro de urbanizaciones, inscripción de propiedad horizontal, actualización de registros de propiedad agraria, propiedad urbana, por el Acuerdo 131 del 2016, cambios de jurisdicción, que les había dicho que, que es muy demoroso para un inscriptor, la cesión de áreas al gobierno municipal, la prenda sin desplazamiento, el certificado de tradición, rentenal, el certificado de propiedad, testimonio de propiedad, informes, bueno, el certificado decenal, certificado de no propiedad a nivel departamental, matriculación de títulos ejecutoriales del INRA, que es lo que habíamos estado hablando, la matriculación de títulos del Instituto de Colonización, reingreso de documentos observados, desarchivo de documentos, resellado de nota marginal en segundo testimonio, en ventanillas en línea, que son ya otro tipo de servicios, ¿no? Es el folio real actualizado, el certificado de no propiedad a nivel nacional, información rápida, certificado alodial, certificado de gravámenes y el certificado de propiedad en línea. Como ustedes pueden apreciar, no tenemos los requisitos para transferencias judiciales, en este caso por ventas perfectas, frutos de remate. ¿Cuáles consideran que deberían ser los extremos que nosotros deberíamos informar si es que nos dicen en derechos reales previamente adjunte el plano y certificado de lote? Y nosotros le decimos, pero doctor, es una venta perfecta. Criterio, mis estimados colegas, los escucho. A ver, vamos a preguntar a nuestra colega Litsi Silva Gutiérrez. Y a María Elena Bautista. Colegas, tienen la palabra. ¿O alguien que quiera hacer su participación? Lo estoy registrando, por si acaso. ¿Qué pasaría, estimados colegas, si Derechos Reales nos observa que presentemos el plano y certificado de lote o el certificado catastral si se supone que ya tenemos una sentencia donde el juez refiere de que se haga la inscripción de una propiedad? Asimismo, nos observan, estimados colegas, de que como tiene trámites pendientes la propiedad, no, bueno, más allá de los trámites pendientes, de que tiene gravámenes, ¿no? Gravámenes. De que tiene gravámenes, obviamente, que han sido fruto del proceso ejecutivo, en este caso, por ejemplo, no, perdón, del proceso que tenemos, que se han hecho gravámenes, y la autoridad jurisdiccional no se ha pronunciado con relación a los gravámenes, vale decir que se haga el levantamiento de estos gravámenes. Y Derechos Reales también nos observa de que la autoridad jurisdiccional deba pronunciarse con relación a los gravámenes, a la anotación preventiva que se ha hecho, entre otros, ¿no? Buenas noches, doctor. Sí. María Elena Bautista habla. Doctor, considero que si bien existe una orden judicial, es de cumplimiento obligatorio. El juez registrador tiene la obligación de cumplir lo que manda el juez. En caso de que el juez no hubiera ordenado el levantamiento de gravámenes o trámites observados pendientes,
Yo considero que el juez debería solicitarse el interesado al juez que haga un auto complementario a fin de que no pueda el juez registrador rechazar esa orden judicial. Como le digo, doctor, las órdenes judiciales o las sentencias judiciales son de cumplimiento obligatorio y el juez registrador de derechos reales tendría toda la obligación bajo sanciones o multas que se le podría hacer al juez registrador. Gracias, doctor. Muy bien, doctora, gracias por su participación. Los otros dos colegas que les dije que puedan hacer su intervención, ¿o hay alguien más que pueda hacer su intervención con referencia al presente caso, que es real también, que lo vamos a ver constantemente? Nadie. Bueno, creo que las dos colegas que mencioné no están, bueno, no están en clases, ¿no? Bueno, estimados colegas, evidentemente, si bien es cierto que no está en los requisitos y nosotros podemos decirles tranquilamente al servidor público de las oficinas de derechos reales que fundamente dónde se encuentra dicha normativa que solicita que presentemos el plano certificado de lote o que se haga mención a la cancelación de los gravámenes y restricciones. Pues al no existir, estimados colegas, y como lo ha manifestado nuestro anterior colega, son de cumplimiento obligatorio las resoluciones judiciales. A no ser que exista incoherencia en la inscripción, vale decir que me dice que derechos reales inscriba en el número de matrícula computarizada número tantos, ¿no? Y que se haya equivocado por un número, ahí sí, porque no estamos hablando de la misma propiedad o de las mismas personas. Pero cuando se trata de una inscripción y en este caso de que es considerada una venta perfecta, derechos reales no tendría por qué solicitarte que presentes el plano y certificado de lote, porque puedes presentarlo posteriormente. Cuando así tú lo necesites o lo requieras, cuando ya hagas otra transferencia. Cuando ya hagas otra transferencia, ahí sí o sí vas a tener que cumplir con los preceptos que emana la normativa. En este caso, el instructivo 040, que es fruto de la carta acordada del 2019. Con relación a el levantamiento de gravámenes, ya eso es ya tuición de la persona que ha realizado el proceso. Si yo hago inscribir la transferencia de la venta judicial, obviamente que se van a mantener los gravámenes. No se va a cambiar los datos, en este caso, en la columna B, donde están los gravámenes. Entonces, podemos solicitar a que simplemente se mantengan los datos de inscripción en la columna B y a futuro es que podemos empezar ya nosotros a solicitar la cancelación que corresponda. En otras palabras, no causa estado y no corresponde también esa observación. ¿Está bien? No corresponde la observación porque ya es intuito persona, depende de la persona solicitar la cancelación de estos gravámenes a derechos reales por parte, solicitando a la autoridad judicial, ¿no? Ahora, ¿qué es lo correcto? ¿Qué es lo que deberíamos hacer? Evidentemente, es solicitar ya en sentencia también de que la autoridad judicial se pronuncie con relación a los gravámenes que se han registrado, ¿no? Aquí, por ejemplo, hay una línea de crédito, aquí hay una hipoteca, puede haber una anticresis, etcétera, 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 ¿no? Y la autoridad judicial tendrá que, bueno, en un auto complementario,
o en su resolución hacer mención a la cancelación y levantamiento de los gravámenes por oficinas y sean ante oficinas de derechos reales en la jurisdicción que corresponda. Si la matrícula es del Alto, ordenará a oficinas de derechos reales del Alto hacer la cancelación y la inscripción de esta venta perfecta, ¿no? ¿Se entiende, mis estimados colegas? ¿O hay alguna pregunta, duda? Doctor, sí, respecto a lo que usted comentaba, que podemos hacer dentro de los requisitos para la Un poquito transferencia. más fuerte, estimada doctora, por favor. Ya, respecto a la transferencia donde se requiere el plano de lote aprobado, y usted nos dijo que se puede con otros requisitos, ¿verdad? Que incluso esto ha sido coordinado con el Consejo de la Magistratura. No sé si usted tiene algún informe comunicado con el cual quedaron en aceptar con estos certificados para nosotros tener respaldo en caso de Ya, que tengamos este ok. tipo de trámites. Gracias. Ok, no es un acuerdo con el Consejo. En ningún momento dije que había un acuerdo con el Consejo. Pero si lo planteas cuando te hacen dicha observación, obviamente que asesoría jurídica del Consejo hará la valoración también de esta transferencia. Y se han dado casos en los que se da este tipo de registros, ¿no? El Consejo de la Magistratura obviamente ha valorado en algunos casos y ha solicitado de que también se hagan el registro. Eh, Obviamente preguntando si es que va a haber problemas, no va a haber problemas, bueno, dependiendo cada tipo de trámite, ¿no? Pero como yo les digo, o sea, si te pones en el lugar de la persona y sabes que se está vulnerando uno de los derechos constitucionales, que en este caso es el derecho a la propiedad, no es culpa tuya de que esa urbanización todavía esté en proceso de aprobación de planimetría. No es culpa tuya, ¿no? Entonces, derechos reales, ¿qué es lo que necesita? Es nutrirse de documentación de respaldo. Documentación de respaldo para demostrar que en su momento se ha solicitado a la alcaldía para que te emita este tipo de certificaciones y la alcaldía informa de que está en proceso de saneamiento, de que la alcaldía refiere de que no se ha hecho la cesión de áreas todavía, pero ya te está informando, ya hay un documento válido y oficial por el ente, en este caso del gobierno autónomo municipal. ¿Ya? Bien, mis estimados colegas, continuamos. Las anotaciones preventivas ya hemos hablado sobre ello, están en el 1552 de nuestro Código Civil. Vámonos con las subinscripciones y rectificaciones. Nos dicen de que los procedimientos que se aplican en los casos inmersos en el artículo 1550 del Código Civil, registro de la subinscripción señala que todo contrato, resolución judicial u otro acto que de cualquier modo modifique una inscripción sin extinguirla totalmente, se registrará mediante su inscripción que se anotará al margen de la modificada. Bien, entonces nosotros vamos a poder solicitar a derechos reales que se hagan suscripciones y o rectificaciones si es que corresponden, ¿no? Las notas marginales. Por ejemplo, tenemos una anotación marginal que consiste en la acción de escribir en el borde del libro de inscripciones alguna circunstancia o actuación que permite una aclaración o un enlace con otros asientos o folios. Eso nos dice Pino en su texto del 2004.
en su página 244. Por ejemplo, ahí tenemos un libro, ¿no? Ahí está un registro en libros y vamos a ver de que, bueno, vamos a ver de que en derechos reales, antiguamente, lo que hacían, como obviamente no se manejaba el sistema SINAREB en ese entonces, lo que se hacía era poner notas, ¿no? Derechos Reales empezaba a poner notas. Todas estas inscripciones son realizadas por Derechos Reales, ¿no? Y como ya no había espacio, como ustedes pueden observar acá, ya no hay espacio para nada. Derechos Reales, por ejemplo, ponía acá de que dicha matrícula continúa en la página número tantos, ¿no? Y tenías que irte a esa página porque obviamente no había espacio. Y bueno, los servidores públicos, en el caso de derechos reales, cuando hacen la inscripción, por ejemplo, cuando tú quieres inscribir una compra-venta y esa compra-venta deviene, en este caso, de una partida en libros y no sabes si todavía tiene superficie o no tiene superficie, pero sí tienes una propiedad que en su momento te ha vendido el primer propietario cuando la superficie era general. Entonces, lo primero que te va a pedir derechos reales y lo que debería hacer es pedirte bueno, generalmente a veces te dicen previamente aclare o demuestre con documentación fehaciente si es que existe superficie o no existe superficie, ¿no? Entonces, ¿cómo demuestro si existe superficie o no existe superficie? Tendré que solicitar un informe, depende, ¿no? Depende a la cantidad de años. Si es hace 60 o 50 años, un certificado de tradición. Pero si data de más con años anteriores, tendré que pedir un certificado de tradición a origen. Pero también tendré que solicitar a que las oficinas de derechos reales me informen y hagan un winchaje de la superficie. ¿Qué significa esto? De que derechos reales va a empezar a ver con cuánto de superficie en su momento ha nacido esta partida. Supongamos que era 1 hectárea, que eran 10.000 metros y que se ha ido limitando, limitando y limitando. Y vamos a ver de que sí, gracias a Dios existe todavía una superficie de, qué sé yo, 400 metros. Y justo la cantidad de superficie que queremos inscribir son 300 metros. Y con ese informe de derechos reales es que puedo ya generar mayores pruebas a favor mío para poder demostrar que todavía existe superficie en dicha matrícula y solicitar obviamente la inscripción de mi compraventa, ¿no? Más allá, bueno, es otra cosa que derechos reales ya te pidas ratificación de compra-venta y todo ello, porque antes era una partida registrada en libros, hoy en día ya es una matrícula computarizada, bueno, estos ya son otro tipo de observaciones, ¿no? Pero me voy al tema de la solución con referencia al tema planteado sobre superficies. ¿Ya? Entonces, ya con ese documento me evitaré incluso de poder realizar un proceso de usucapión o de regularización del derecho propietario conforme a la ley 247. Entonces, esas notas marginales eran para eso, ¿no? Y a veces te decían también, estabas vos inscribiendo, bueno, estabas queriendo matricular esta propiedad, era fruto de, qué sé yo, de una declaratoria de herederos y uno de los herederos ha solicitado a que no se haga la transferencia a ninguna persona porque existen conflictos internos, ¿no? Entonces, lo que hacía Derechos Reales en su momento era poner una línea acá, una línea y ponían esa nota marginal, ¿no? La presente propiedad no podrá ser transferida hasta que arreglen los conflictos internos de los herederos, ¿no? Y ahí te ponían el sello del registrador. En ese entonces juez registrador, ¿no? Obviamente esas notas marginales, generalmente cuando hacemos la matriculación van a emigrar, ¿no? A esta parte donde son los gravámenes. Y muchas veces también no se van a visualizar por el contenido de las características de la cantidad de palabras que pueda tener la nota marginal, ¿no? Bien, es por eso que Derechos Reales también tiene un sistema que justamente son para ver las notas marginales y ahí vamos a poder determinar y saber
de qué se trata específicamente esa nota marginal, ¿no? Independientemente, a veces se dice que se anota preventivamente la presente propiedad, ¿no? Y vos quieres hacer la cancelación y no sabes de qué se trata, porque muchas veces es muy genérica. Entonces, para la cancelación, por ejemplo, necesitamos ver con qué escritura pública, por ejemplo, se ha hecho esta inscripción. Entonces, tendré que solicitar a Derechos Reales un informe de las notas marginales que existen en esta columna, ¿no? En este caso, si es un solo gravamen, en el B1. Y ahí me informarán quién ha solicitado, con qué escritura pública y todo ello para poder yo realizar la cancelación si es que corresponde. Bien. Vámonos con la denegación de la inscripción. Esta parte es muy importante y generalmente siempre lo vamos a ver. La denegación de la inscripción. Dice, se negará la inscripción cuando el título no reúne requisitos necesarios para su validez. Bien lo manifiesta el Código Civil vigente en su artículo 1555. Para el efecto voy a pedirles por favor que se dé lectura al 1555. También nos dice que en casos en que procede la denegación, bueno, nos habla ahí el artículo 1555. Y el artículo 32 del Decreto Supremo 27957, que también nos habla sobre la denegación de la inscripción. El 32, denegación de la inscripción del Decreto Supremo 27957. Nos dice que aparte de las causales expresadas por el artículo 31 de la Ley de Inscripción de Derechos Reales, vamos a pedir a que un colega también lea, por favor, el artículo 31 de la Ley de Inscripción de Derechos Reales. También nos dice el artículo 1556 del Código Civil y el artículo 6 del presente reglamento, los registradores, dice, registradores, mucho ojo, podrán negar la inscripción solicitada por el interesado que no cumpla con los requisitos de forma expresados por los artículos 491 y 1421 del Código Civil, además de las que contengan obscuridad o confusión en la redacción de las escrituras o insuficiencia de datos, por cuya razón no pueda definirse o reconocerse la naturaleza del contrato, o aquella que contengan raspados, entrelineados o sobrescritos que no hayan sido salvados en la fecha de redacción del documento. ¿Alguien puede dar lectura, por favor, al artículo 1555 de nuestro Código Civil? Buenas noches, doctor. Claro que sí. Artículo 1555. Casos en que procede la denegación. Parágrafo primero. No se inscribirán ni anotarán en el registro los títulos que contengan alguna falta insubsanable a juicio del registrador, quien podrá entonces en el título bajo su responsabilidad y en el acto un cargo o asiento de presentación, con una constancia igual en el libro correspondiente, expresando brevemente el motivo de la denegación. Parágrafo segundo. El interesado podrá reclamar contra la denegación en la forma prevista por el Código de Procedimiento Civil, demandando que efectúe la inscripción o anotación, la cual, si es ordenada, se retrotraerá a la fecha del cargo o asiento de presentación. Bien, también nos puede ayudar, por favor, con la lectura del artículo 1556.
donde habla sobre faltas insubsanables. Doctora. Perdón, doctor. Ahora sí. Artículo 1556. Un poquito más Faltas, fuerte, por favor, doctora. Gracias. ya, claro. Faltas insubsanables. Son faltas insubsanables en el título. Numeral 1. Omitir el nombre de quien transmite o adquiere el derecho. Numeral 2. Omitir el derecho materia del acto o contrato. Numeral 3. No determinar adecuadamente el bien sujeto a inscripción. Numeral 4. No individualizar con claridad el bien sujeto a inscripción o no determinar precisa y ciertamente la suma garantizada con el gravamen. Gracias, doctora. Estimados colegas, ¿será que se puede hacer una matriculación? Por ejemplo, una matriculación y donde vemos de que ha habido una raspadura, ¿no? Como dice la normativa, de que no tiene que ver raspaduras. Lo han raspado y bueno, el notario en su momento no ha aclarado, o sea, no ha puesto en la última parte el corre y vale y nuevamente ha ratificado su firma. ¿Será que Derechos Reales nos pueda observar si es que vemos el corre y vale? Si es que vemos una raspadura, ha sido obviamente subsanada y el notario ha puesto el corre y vale. Pero el inscriptor de Derechos Reales igual nos dice, no, la normativa dice que no tiene que ver raspaduras, así que se observa. Creo que estamos ya cansaditos, ¿no? Ya nos falta poco, colegas. No debería observarnos ya sea asesor o el inscriptor una vez que ya esté en inscripciones el documento, toda vez de que sea subsanado con el corre y vale, ¿no? Ese tipo de casos también lo vamos a ver constantemente, donde nos van a pedir previamente presente un duplicado. ¿Y para qué el duplicado si no es necesario? Si ya en su momento el mismo notario ha reconocido que ha habido un error y ha puesto el corre y vale. ¿Está bien? Bien, luego vamos a ver a continuación también, en las siguientes diapositivas, qué es lo que podemos hacer si es que existe una observación. Claramente habíamos leído en el artículo 32 del Decreto Supremo 27957, donde dice que quien observará es el registrador. Pero muchas veces vemos que no es el registrador. A ver, ¿quién es el que te observa en realidad un documento cuando ingresas? ¿Quién es el que te observa? Buenas noches, doctor. El que te observa es el inscriptor, pese a que a un lado señala visto bueno de registrador o subregistrador, imagino, pero tampoco lo sellan. Ni el subregistrador ni el registrador, únicamente va con la firma y sello del inscriptor o en todo caso en asesoría con la boleta con número SINAREP, donde está el nombre de la funcionaria que está en esa ventanilla de asesoría o en el caso de las ventanillas y también, ¿no? Las ventanillas rápidas. No está en ningún lugar la firma y sello del registrador o subregistrador, pese a que ellos son quienes aceptan la observación cuando el inscriptor lo realiza cuando está en gabinete, ¿no es cierto? Pero no se tiene este dato en las observaciones que nos entregan. Muy bien, doctora, muchas gracias. ¿Cuál es su nombre?
¿Su nombre, doctora? Paddy Bautista, doctor. Ok. Doctora, una pregunta. ¿Y entonces está bien o está mal la observación que nos hacen en derechos reales ante el no cumplimiento del artículo 32? Está mal porque ahí en el artículo 32 claramente señala que la observación debe ser realizada por el registrador para posterior acudir, bueno, en el 30, señala que, o sea, la autoridad que es encargado, ¿no?, de la Oficina de Derechos Reales es el registrador, pese que alguna vez se ha ido a la ventanilla de devoluciones para pedir que pueda llevar la firma del registrador, y hay algunos juzgados que tampoco no te aceptan con la firma, y si no está la firma y sello del registrador. Evidentemente, así que ya saben, ¿no? Es un caso también que lo pueden plantear en su monografía. ¿Alguien nos puede ayudar, por favor, con la lectura del artículo 42 del Decreto Supremo 27957, donde se habla sobre el procedimiento ante el rechazo del registrador? Artículo 42 del Decreto Supremo 27957. Doctor, buenas noches. Buenas noches, estimado doctor. Artículo 42. Procedimiento ante el rechazo del registrador. Parágrafo 1. En caso de negativa o rechazo del registrador, mediante decreto fundamentado a la inscripción solicitada, el interesado, en conocimiento de éste, podrá demandar ante el juez de partido en lo civil dentro de los 30 días siguientes a su notificación con el decreto, pidiendo se realice la inscripción si en el juicio instaurado por el interesado se pronunciare sentencia que alcance la calidad de cosa juzgada, declarando que fue indebidamente negada la inscripción o cancelación o mal calificada la competencia del juez. El registrador realizará el acto a que se negó, en base a la orden judicial respectiva, tomando el nuevo asiento la fecha de presentación del título que dio lugar al incidente, con la constancia de la resolución judicial. Parágrafo 2. Cumplido el término de los 30 días señalado en el parágrafo anterior, precluirá el derecho del interesado a reclamar ante la instancia judicial, pudiendo solicitar un nuevo registro una vez subsanadas las observaciones que dieron lugar a su rechazo. Muy bien. Creo que está claro, ¿no? Ya sabemos entonces qué es lo que tenemos que hacer cuando nos hacen una observación, en primer lugar, cuando no está firmada por el registrador. Tenemos que volver a pedir un decreto fundamentado. Un momento, por favor, vamos a visualizar. Bien, ahora bien, estimados compañeros, bueno, en reuniones, obviamente con los registradores y inscriptores, etcétera, ustedes saben de que el registrador no va a poder observar en este momento dicho trámite, ¿no? O sea, vale decir, si es que yo tengo un trámite, por ejemplo, este tema de una venta perfecta que habíamos mencionado, asesores de registro, desde asesores de registro me dicen, no, doctor, lo que tiene que hacer es previamente presentarme el plan y certificado de lote. Y nosotros le decimos, pero ¿dónde dice, no? Y nos dice, no, esos son los requisitos, así que en cuanto lo tenga, me lo presenta. Entonces, lo que tendremos que solicitar nosotros es un decreto fundamentado por la autoridad competente, en este caso, por el registrador. ¿Ya? No puedo abrir.
Entonces, con ese decreto fundamentado, voy a poder solicitar, porque puede haber que haya algún error, ¿no? En este caso, por ejemplo, y siempre vamos a ver de que a veces nos piden cosas que nada que ver. Y obviamente si no se adecua a la normativa, bueno, nosotros tenemos todo el derecho y la obligación de pedir ese decreto fundamentado. ¿Ya? Ahora en reuniones, como les dije, bueno, el registrador no va a poder hacer la inscripción de las observaciones o firmarlo. Es por eso que el registrador le da la tuición prácticamente al asesor de registro, en este caso, para que pueda hacer la observación que corresponda. Pero si nosotros vemos que esa observación está fuera de la realidad, tendremos que solicitar audiencia y que sea el registrador quien nos observe mediante un decreto fundamentado. Ese decreto, lo único que puede sacar y realizar es el registrador. Entonces, como dice la normativa, voy a poder, ante esto, bueno, ahora sí se está compartiendo, ¿no? Entonces, ante ello, voy a poder demandar ante un juez de partido en lo civil para que dentro de los 30 días siguientes a su modificación con el decreto, notificación con el decreto, pidiendo se realice la inscripción, ¿no? Entonces, yo voy a solicitar la inscripción porque no hay lugar a la observación, que en primer lugar no existen requisitos para ese tipo de inscripciones. En segundo lugar, es una venta perfecta y no corresponde la observación, ¿no? Y nos dice en el parágrafo primero, si en el juicio instaurado por el interesado se pronunciare sentencia que alcance la calidad de cosa juzgada, declarando que fue indebidamente negada la inscripción o cancelación o mal calificada la competencia del juez, el registrador, es por eso que el nombre lo dice, ¿no? Registrador, debe registrar, realizará el acto a que se negó en base a la orden judicial respectiva, tomando el nuevo asiento, la fecha de presentación del título que dio lugar al incidente con la constancia de la resolución judicial. El parágrafo segundo nos dice, cumpliendo el término de los 30 días señalados en el parágrafo anterior, precluirá el derecho del interesado a reclamar ante instancia judicial. Ese dato es muy importante, estimados colegas, pudiendo solicitar un nuevo registro una vez subsanadas las observaciones que dieron lugar a su rechazo. ¿Qué pasa si es que el registrador incumple bueno, en este caso una orden judicial? Bueno, ustedes ya saben que, bueno, los pasos que tendrán que seguir. Pero generalmente, difícilmente una autoridad, en este caso registral, el registrador, se va a oponer al mandato del juez, ¿no? Y ¿cuál es el documento que va a ser de respaldo para el mismo registrador? Es la resolución que va a emitir el juez, ¿no? Entonces, cuando haya una auditoría o qué sé yo, por más de que considere de que esté mal el registro, el respaldo para el registrador va a ser esa resolución. Bien. Continuemos. Hemos visto ya la denegación de la inscripción, que es lo que podemos hacer y solicitar. Obviamente ya algunos abogados lo que harán cuando el trámite o la observación prácticamente ya es dudosa, que parece más personal y demás, tendrá que recurrir pues a oficinas del Consejo de la Magistratura para dar a conocer estos extremos y que el mismo Consejo de la Magistratura haga la valoración si corresponde o no corresponde la observación, y obviamente va a haber una severísima llamada para el funcionario, ¿no? Llamada de atención. Extinción y cancelación de la inscripción.
nos dice que los artículos 35 y 36 de la Ley de Inscripción de Derechos Reales se refiere a la extinción. Esto está en la Ley de Derechos Reales, estimados colegas. La extinción de las inscripciones en su artículo 35 manifiesta que la inscripción no se extingue sino por su cancelación, por la inscripción de la transferencia del dominio o derecho real verificado en favor de otra persona y por prescripción en los casos en que en virtud de esta se extingue el derecho a que se refiere la inscripción. El artículo 36 dice que también se extingue la inscripción por la expiración del término fijado a su duración en el título constitutivo del derecho inscrito, con tal que dicho término conste de una manera precisa y clara. Solo en este caso puede oponerse a terceros de buena fe la extinción o extinción del derecho que no resulte cancelado en él. Nos habla también del artículo 37. El artículo 37, ¿alguien puede dar lectura, por favor, al artículo 37? Bueno, creo que ya estamos cansaditos. Mientras ustedes van viendo el artículo 37, vamos a hacer bueno, vamos a dar a conocer el último ejemplo. ¿Qué pasa si es que yo veo, vamos a irnos al ejemplo, de que yo veo en este caso, por ejemplo, del presente folio real, que hay una línea de crédito de 20,000 bolivianos y supongamos que es no de una empresa, no del banco, sino es de un tercero que ha inscrito. Un monto económico, un poquito menos, unos $1,000, pero que esto es del 2007. ¿Ya? No es de una entidad financiera, sino es de una persona particular que ha hecho la inscripción. Y yo quiero registrar mi compra-venta. Y vemos también otra observación donde Derechos Reales nos dice, previamente aclare y refiérase con referencia al asiento B1 donde existe un gravamen inscrito a favor del señor tal. Muchas veces las observaciones son genéricas, ¿no? Como les digo, pero lo que nos está diciendo es de que nosotros debamos cancelar, en otras palabras, previo a la inscripción de compra-venta, ese gravamen. La pregunta, ¿es del 2007? ¿Es de una persona natural? ¿Se le debe $1,000? Yo necesito registrar mi derecho propietario. ¿Será que Derechos Reales me puede observar por este tema? O sea, ¿será que para inscribir mi derecho propietario tenga que tener canceladas todos los gravámenes del asiento B, donde están los gravámenes y restricciones? Tomando en cuenta el tema de los años, ¿no? A ver, vamos a preguntarle a Noemí Quispe Montes, creo que ya participó. Jessy Jiménez, ¿está presente? El Sí, doctor. compañero, sí, por favor, Sí. ¿cree que podemos inscribir? Un poquito Evidentemente más sí. fuerte, estimada colega, por favor. Perdón, doctor. Evidentemente sí se puede registrar, ya que no es un impedimento el tema de los gravámenes y restricciones para poder adquirir el título de propiedad. Bien, entonces, ¿qué tendría que decirle a Derechos Reales frente a esa observación? Frente a esa observación, primeramente que
sería que fundamente, ya que dentro de los requisitos también no está en ningún artículo, ¿no? Previsión. Que haya algún impedimento para poder registrar. Ya, hablemos un poquito más sobre la prescripción, por ejemplo. Por la data de la cantidad de años, prácticamente esta inscripción ya ha prescrito, ¿no? Ha prescrito y, como tú dices, ¿tú crees que derechos reales, por el hecho de que ha prescrito, debería cancelar Bebé. esa inscripción de oficio? Si es que ya ha prescrito, ¿creen ustedes que derechos reales de oficio debería cancelar ese gravamen o restricción? No, ¿verdad, compañeros? Estimados colegas, derechos reales de oficio nunca va a cancelar o va a levantar algún gravamen o restricción. Simplemente en el caso, por ejemplo, del registro de una compra-venta, ante esa observación, bueno, no hay lugar. ¿Por qué? Porque por más de que sea otro titular, se va a seguir manteniendo el tema del gravamen que existe, ¿no? En este caso del monto de $1,000 que ha registrado una persona que ha sido del 2007. Pero eso no significa de que derechos reales lo va a cancelar. En este caso, el propietario tendrá que hacer un proceso judicial. ¿Para qué? Para que el juez ordene la cancelación por la prescripción del tiempo, ¿no? Muy bien, mis estimados colegas. Bueno, de esta manera terminamos con nuestra presente clase del día de hoy. Como ustedes saben, el trabajo, las preguntas y todo ello va a estar ya en la plataforma. Van a ser similar a los temas que hemos visto en cuanto a observaciones, también con relación a los tipos de registro que está en el instructivo 040, que ahora sí lo vamos a subir a la plataforma. Y toda la documentación que sea necesaria referente a los temas que hemos visto. Ya, para nuestra siguiente clase se va a colgar mucho más material para que ustedes puedan conocer y bueno, empezar a darle una lectura a este tema que es tan bonito, que es el tema del derecho registral, ¿no? Simplemente eso, estimados colegas, ha sido un gusto nuevamente poder vernos por este medio y poder conocer un poquito más sobre el sistema registral. Que les vaya muy bien, nos vemos la siguiente clase. Gracias. Buenas noches, doctor. Gracias por la clase. Gracias a ustedes.